En la sección 8.5 tenemos el tema representaciones de las estructuras de Lewis. Ya nosotros al inicio de este capítulo vimos las representaciones de Lewis para los elementos, pero es también útil que nosotros podamos hacer la representación de las estructuras de los compuestos. Y para ello necesitamos utilizar una serie de pasos que se detallan en esta sección para poder dibujar estructuras, ¿sí? Lo que andamos buscando es poder llegar a algo como esto que tenemos aquí en este ejercicio resuelto final. Entonces, ¿cómo sabemos si nos dan el PCl3? ¿Cómo sabemos que su estructura de Lewis de ese compuesto es esta que tenemos aquí al final? Bueno, entonces para poder hacer eso necesitamos seguir esos 5 puntos que nos detallan aquí como pasos para poder construir estructuras de Lewis para compuestos, ¿sí? Entonces, el paso número 1 es que debemos sumar los electrones de valencia de todos los átomos, ¿sí? Si recordamos, los electrones de valencia son los electrones que están en la última capa. ¿Y de dónde los obtenemos o cómo los podemos encontrar? Bueno, normalmente utilizamos la tabla periódica porque con el grupo al que pertenezca el elemento, ese es su número de electrones de valencia. Adelantándonos aquí que estábamos con fósforo y cloro para este ejercicio resuelto, el fósforo está en el grupo 5, eso quiere decir que tiene 5 electrones de valencia. Y el cloro está en el grupo 7, entonces tiene 7 electrones de valencia. Así que lo primero que tendríamos que hacer es hacer una sumatoria de esos valores. Vamos a ver si lo podemos escribir por acá. Diríamos que tenemos 5 más 3 por 7. Entonces 3 por 7, 21, más 5 son 26. Entonces tendríamos 26 electrones de valencia. Luego nos dicen por acá, siguiente paso, dice, escriba los símbolos de los átomos para mostrar cuáles están unidos con cuáles y conéctelos mediante un enlace sencillo. Una línea representando 2 electrones. ¿Okay? Bien, entonces, algo que tal vez me gustaría aquí agregar antes de ese paso es lo siguiente. Yo diría que antes de hacer la suma de los electrones de valencia, una cosa importante es recordar cuál es la representación de Lewis para los átomos involucrados. Entonces, por ejemplo, eh, para el caso del fósforo, el fósforo, está en el grupo 5. Eso quiere decir que él tiene una posición llena
y 3 posiciones semillenas. ¿Okay? Esta sería la representación de Lewis para el fósforo. Como los otros 3 átomos son de cloro, entonces, bueno, vamos a recordar cuál es la representación de Lewis para el cloro. En ese caso, pues sería Cl. ¿Mm? Y como el cloro está en el grupo 7, significa que tiene 7 electrones de valencia. Eso quiere decir que tendríamos 3 posiciones llenas y solamente una semillena. Ujú. Entonces, las posiciones que los átomos normalmente utilizan para efectuar enlaces son las posiciones semillenas. Entonces, si yo hago aquí el comparativo de esas dos representaciones de Lewis, yo diría que el fósforo tiene 3 posiciones semillenas. Están por acá. Y eso significaría que él es capaz de formar 3 enlaces. El cloro solo tiene una posición semillena. Eso implicaría que el cloro solo puede formar un enlace. Entonces, muchas veces cuando estamos aprendiendo a dibujar este tipo de estructuras, nos queda la duda de cuál elemento tiene que ir en el centro o cuál elemento ponemos como una parte central de nuestro dibujo y los demás alrededor de él enlazados hacia él. Entonces, una forma muy fácil de poder definir qué elemento va a ir en el centro es que siempre vamos a colocar en el centro el elemento que tiene más posiciones semillenas. O en otras palabras, el elemento que puede formar mayor cantidad de enlaces. En este caso, el cloro solo puede formar uno, el fósforo puede formar 3. Definitivamente, el fósforo va a ir en el centro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos están proponiendo acá, ¿verdad? En el paso número 2 es que dibujemos una línea. Que dibujemos una línea entre cada uno de los átomos, ¿verdad? Aquí tendremos que tener otro cloro. Ujú. Y por acá vamos a poner otro más. Ujú. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dibujar una línea. Ujú. Que dibujar una línea que me conecte. ¿Sí? Una línea que me conecte a los dos átomos. ¿Sí? El central y los que tenemos alrededor. Ujú. Recordemos que en las representaciones de Lewis, cuando tenemos una línea, esa línea lo que representa son, esa línea lo que representa son 2 átomos, ¿sí? Esa línea lo que representa son 2 átomos.
Ujú. Súper. Estamos. Bien, siguiente paso. Se complete los octetos alrededor de todos los átomos unidos al átomo central. ¿Sí? Entonces, bueno, si vemos aquí lo que está sucediendo con el fósforo y aprovechando que nos habíamos adelantado para recordar cuál era su Lewis individual, vemos que él tendría dos pares de electrones en esta parte superior, como lo hemos representado, y tiene tres enlaces asociados con él. Recordemos que en el enlace covalente, esta raya que simboliza dos electrones, el fósforo siente que le pertenecen a él al mismo tiempo que el cloro siente que estos dos electrones enlazados le pertenecen también a él. Entonces, cuando yo hago un conteo de cuántos electrones están asociados al fósforo en este caso, tendríamos dos que están libres, dos de este enlace de la izquierda, dos del enlace hacia abajo y dos del enlace hacia la derecha, para un total de 8 electrones asociados al fósforo. ¿Cumple el octeto? Sí, porque el octeto es tener 8 electrones alrededor de él. Haciendo ese mismo análisis para el cloro que teníamos aquí ya representado, que habíamos adelantado también su Lewis individual, pues él tiene dos pares, más otros dos pares son 4, más otros dos pares en la parte inferior son 6, más un enlace, que como hemos dicho, este enlace representa dos electrones, que el cloro también siente que le corresponden a él. Así que en total, este cloro tendría asociado 8 electrones, por lo tanto estaría cumpliendo el octeto. Y lo que nos haría falta entonces es completar el octeto para los otros cloros que teníamos por aquí. ¿Sí? Entonces, esos puntitos que son pares de electrones, tenemos que ubicarlos por acá. Ujú. Entonces ahí tendríamos pues los 6 electrones que le corresponden al cloro por su Lewis individual, ujú, más el par enlazado. Y por acá pues terminaríamos de completar los 6 electrones que también le tocarían al otro átomo de cloro. Ujú. Sí. Como siguiente paso aquí dice coloque los electrones que sobran en el átomo central. Incluso sin hacerlo, resulta más de un octeto. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, este número que habíamos calculado aquí, recuerdan, habíamos calculado este número. ¿Y qué es ese 26? ¿Qué es ese 26 que está ahí? Bueno, este son los electrones disponibles que tiene esta molécula para ubicar, ya sea como electrones libres o como electrones enlazados, ¿verdad? Si vemos aquí, si hacemos el conteo de los puntitos libres, vean que aquí en este átomo tendríamos 6, más 6 por acá son 12, más esos otros 6 son 18. Ujú, perdón, sí, 18.
Y esos 18 le sumamos estos otros 2 libres del fósforo, son 20. Ujú. ¿Y cuántos enlaces tenemos? 3 enlaces. Ujú. Y cada enlace vale 2 electrones, por lo tanto tendríamos 26 electrones en total involucrados. ¿Sí? Entonces, lo que querría decirnos aquí, este paso 4, como les digo, a mí me gusta más iniciar con los Lewis individuales, ¿verdad? Para ya irme adelantando a cómo me tiene que quedar. Pero si yo no lo hubiera hecho así, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya le completé aquí al cloro, ya le completé a este otro cloro 8, ya le completé a este otro cloro 8. Tengo el fósforo y supongamos que estos dos puntitos yo no los hubiera puesto al inicio. Entonces, si yo hago la contabilización, entre las rayitas, ¿sí? Entre las rayitas dibujadas y los electrones asignados al cloro, ahí me estaría sumando 24. Ujú. Entonces, lo que dice este paso es, bueno, eh, tenías 26 disponibles, ¿cierto? Ya has asignado 24, entonces los que te están sobrando, esos dos que te están sobrando, pónselos al átomo central, ¿sí? Pero, ¿verdad? Como yo me adelanté, realmente ese paso 4 es innecesario, ¿verdad? De acuerdo a que si pensamos primero en los Lewis individuales de cada átomo, yo no tengo que pensar en ese paso 4, ¿verdad? ¿Mm? Em, y bueno, una última cosa que nos piden visualizar acá es que si no hay electrones suficientes para que el átomo central tenga un octeto, intente con enlaces múltiples, ¿sí? Entonces, podría suceder que aunque yo haga estos pasos, aquí el átomo central no esté logrando tener 8 electrones alrededor de él. Entonces, si enfrento una situación así, según lo que nos dice el paso 5, es que quizá haya eh, algún enlace doble o triple entre el átomo central y alguno de los otros átomos. Ujú. Entonces sería una situación que también tendríamos que evaluar. Ujú. Bueno, este ejercicio 8.6 prácticamente ya lo hemos resuelto aquí en esta parte superior. Tal vez nos podemos ir al siguiente ejercicio para ver qué tenemos por ahí. Ujú. Entonces, en este caso, nos están pidiendo que em, evaluemos cuál sería la estructura para el ácido cianhídrico. Ujú. O también se le puede llamar cianuro de hidrógeno. Entonces, como ya mencionaba yo antes, una cosa buena es ponernos por acá las estructuras de Lewis individuales, ¿sí? Para cada uno de ellos. Entonces tenemos el nitrógeno, el el hidrógeno y el carbono. Ujú. Esos serían los Lewis que tenemos por acá. En el caso del hidrógeno, él solamente tiene un electrón. En el caso del carbono, él tiene 4. ¿Mm? Y en el caso del nitrógeno, él tiene 5. Ok, entonces
Eso es una buena cosa de hacer antes de cualquier otro paso. ¿Qué vemos aquí? Pues el hidrógeno solo tiene una posición semillena, así que él solo podría ser un enlace. El carbono tiene 4 posiciones semillenas, así que él puede formar 4 enlaces. Y el nitrógeno tiene 3 posiciones semillenas, así que él puede formar 3 enlaces. Ujú. Entonces, como es un hecho de que ellos están formando este compuesto, mínimo hay una rayita entre cada uno de ellos. ¿Cuál elemento pondríamos en el centro? De acuerdo a lo que ya mencioné anteriormente, el elemento que tenga más posiciones semillenas es el que acostumbramos colocar en el centro. Como el carbono tiene 4, el nitrógeno tiene 3, yo preferiría colocar el carbono en el centro. Ujú. Entonces, procederíamos a dibujar una línea por acá. Eh, Traeríamos el carbono por acá y dibujaríamos otra línea por acá para traernos al nitrógeno por acá. Ujú. Sí. El hidrógeno, con solo formar un enlace, ya cumple el octeto. Recordemos que todos los elementos buscan tener 8 electrones alrededor de ellos, menos el hidrógeno. El hidrógeno busca tener 2. Entonces el hidrógeno con solo un enlace ya él cumple el octeto. Eso también nos da una pista o una clave de que el hidrógeno siempre va a estar en el extremo de las moléculas. Nunca va a estar en una posición central, porque una posición central implicaría que el hidrógeno va a tener más de un enlace y eso es imposible. Ujú. Por esa misma razón, nunca tendríamos enlaces dobles o triples entre el hidrógeno y algún otro elemento. Eso nunca va a suceder. Ujú. Muy bien. Si hacemos la contabilización de las valencias, como nos decía, nos sugerían los pasos que nos presentaban aquí en el libro, esa contabilización sería entonces que el hidrógeno está en el grupo 1, así que él tiene un electrón de valencia. El carbono está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia. Y el nitrógeno está en el grupo 5, así que él tiene 5 electrones de valencia. Por lo tanto, tendríamos un total de 10 electrones de valencia. Ujú. Un total de 10 electrones disponibles para que nosotros podamos completar aquí todos los enlaces y los octetos. Ujú. De, de momento, dibujando una rayita entre cada uno de estos elementos, ya hemos gastado 4 de esos 10 electrones, así que nos hacen falta 6. Ujú. Nos hacen falta 6. Y ahora, si pensamos en lo que dijimos antes, estos 4 puntitos que nos quedaron acá significaba que el carbono podía formar 4 enlaces, pero de momento le hemos asignado solo 2. Quiere decir que el carbono todavía podría formar otros 2 enlaces, pero el tema es que ya no tengo más átomos. Ese análisis lo que nos indica es que entonces el carbono tiene que estar formando otros 2 enlaces contra otro de los átomos que están aquí presentes en la molécula, ¿sí? O sea, si el carbono puede formar 4 enlaces, pero yo solamente tengo dos átomos alrededor de él y además de eso, uno es los otros 2 enlaces que el carbono puede formar, los tendría que lanzar hacia el nitrógeno.
¿Nos coincide eso con la disponibilidad que tiene el nitrógeno de enlace? Sí nos coincide, porque vean que aquí en este momento el nitrógeno tiene un enlace asignado hacia él. Y de acuerdo a los Lewis que habíamos representado por aquí, tenía 3 posiciones semillenas, así que él podía formar 3 enlaces. De momento solo le hemos asignado uno, quiere decir que él podría formar otros 2 enlaces. Entonces vean cómo todo se está ajustando para que el nitrógeno necesita 2 enlaces más, el carbono también, pues pongámoslos aquí, entre ellos dos, ya que ambos necesitan completar. Dibujaríamos entonces de esta manera, ¿sí? 3 líneas entre el carbono y el nitrógeno. Ujú. Ven que entonces el hidrógeno tiene 2 electrones asociados, el carbono tendría los 2 del hidrógeno más los 6 que hay en el enlace triple, el carbono estaría cumpliendo el octeto, tendría 8. ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Está cumpliendo el octeto? Vean que el nitrógeno, así como está dibujado, tendría el enlace triple que representa 6 electrones, o sea, le hacen falta 2 para completar el octeto. Yo tengo 2 electrones disponibles por ahí. Bueno, la cantidad de electrones de valencia eran 10 y los que he puesto en enlace son 2 por acá y en el enlace triple 6, o sea, en enlaces he puesto 8 electrones. Me están sobrando 2, que son justamente los 2 que le faltan al nitrógeno por acá. Entonces, se los voy a colocar de este lado. Y con eso el nitrógeno estaría cumpliendo la regla del octeto. Entonces vean que en esta representación cumplimos con la cantidad de enlaces que se podían formar y cumplimos con los octetos todos los, para todos los átomos. ¿Sí? Entonces, esta sería la manera en que nosotros em, em, hacemos este tipo de estructuras, ¿verdad? Este es un buen ejemplo porque incluye un enlace múltiple, incluye un enlace triple. Muy bien. Y un tercer caso que nos detallan por acá, está en el ejercicio resuelto 8.8, es cuando nos piden una estructura de Lewis de un ion, ¿sí? Recordemos que un ion es una estructura que tiene carga, tiene carga eléctrica. En este caso, este ion se llama bromito, perdón, se llama bromato. Ujú. Este ion se llama bromato y tiene una carga total -1. Entonces, ¿qué varía si lo que nos están pidiendo representar tiene carga? ¿Qué es lo que varía? Bueno, simplemente lo que tendríamos que hacer es todos los mismos pasos, pero lo que vamos a agregar es que a la cantidad de electrones de valencia que calculamos, le vamos a sumar la carga negativa, le vamos a sumar un electrón o 2 electrones o 3 electrones más de acuerdo a la carga negativa que tengamos. ¿Cómo así? Digamos, si lo vemos por acá, tenemos 7 electrones de valencia para el bromo porque está en el grupo 7, más 3 por 6,
¿Por qué 3 por 6? Porque tengo 3 átomos de oxígeno y el oxígeno está en el grupo 6. Entonces 3 por 6, 18, más 7 ahí tendríamos 25. Pero como tenemos una carga negativa extra, se la sumamos. Entonces, a los 25 que nos dan aquí los electrones de valencia, le sumamos 1 para un total de 26. Y los pasos siguientes serían idénticos. Acá en los ejercicios de práctica tenemos este ion muy interesante que es el fosfato. Tiene carga 3 menos. Entonces, el fósforo está en el grupo 5. Entonces tendría 5 electrones de valencia. El oxígeno está en el grupo 6 y son 4. Entonces 6 por 4, 24. Más 5 del fósforo son 29. Y a esa contabilización tendríamos que sumarle 3 electrones porque tenemos una carga de 3 negativos extra. Así que eso nos daría un total de 32 electrones. Y los demás pasos son iguales. Finalmente, aquí en esta sección, algo importantísimo que tenemos es el concepto de carga formal y cómo este concepto nos ayuda para decidir entre estructuras de Lewis alternativas. Puede ocurrir que aunque nosotros sigamos los pasos que ya detallamos, encontremos 2 o más estructuras de Lewis para una molécula que cumplan el octeto y cumplan la cantidad de enlaces que se tenían que presentar. Entonces, en una situación como esa, surge la pregunta, ¿cómo determinar cuál de esas estructuras de Lewis es la más importante? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es utilizar un concepto que se llama carga formal. Entonces, acá lo que nos dicen es para calcular la carga formal de cualquier átomo en una estructura de Lewis, los electrones se asignan a los átomos como sigue. Entonces, paso número 1. Todos los electrones no compartidos se asignan al átomo en el que se encuentran, ¿sí? O sea, los puntitos que no son del enlace, los puntitos que no son del enlace, son del átomo en el que se dibujó. Y el segundo punto es que en cualquier enlace, ya sea sencillo, doble o triple, se asigna la mitad de los electrones de enlace a cada átomo. ¿Ok? Y entonces, finalmente, lo que nos dicen por acá es que la carga formal de cada átomo se calcula restando el número de electrones asignados al átomo del número de electrones de valencia del átomo neutro. ¿Sí? Entonces, para entender esto, vamos a examinar este ejemplo que nos colocan aquí del ion cianuro. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros haríamos es esa estructura que está aquí dibujada cumple
cumple con el criterio del octeto y demás, ¿sí? Es una estructura de Lewis válida. Entonces, en el paso 1, diríamos que el carbono tiene 2 electrones, esos 2 de aquí. ¿Sí? Tiene 2 electrones no compartidos. Y tiene un enlace triple. Entonces, en ese enlace triple hay 6 electrones involucrados. Entonces, la mitad son del carbono y la mitad del nitrógeno. Entonces, en total diríamos que acá para el carbono tenemos un total de 5 electrones asignados. ¿Sí? 2 libres y la mitad de los compartidos tiene 5. En el caso del nitrógeno sucede lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo. 2 libres y 3 compartidos son 5. Ok. Ahora, para calcular entonces la carga formal del carbono, ¿qué haríamos? Vamos a tomar, para la carga formal del carbono, lo que vamos a hacer es tomar 4. ¿Por qué 4? Porque el carbono está en el grupo 4. Entonces, los electrones de valencia que nos mencionaba acá son los que corresponden al número de grupo. Entonces, el carbono está en el grupo 4, así que tendríamos 4 electrones de valencia y le vamos a restar los electrones asignados de acuerdo a lo que hicimos en el paso anterior. Y los electrones asignados en la estructura son 5. Entonces, 4 de valencia menos 5 asignados sería una carga formal de menos 1. Si hacemos eso mismo para el nitrógeno, él está en el grupo 5, entonces tiene 5 electrones de valencia. Le restamos los 5 electrones asignados y eso nos daría una carga formal igual a 0. ¿Sí? Entonces, como lo vemos por acá indicado, se ha establecido un menos 1 de carga formal para el carbono y un 0 para el nitrógeno. Algo muy interesante de las cargas formales es que si yo las sumo, las cargas formales me deben dar igual a la carga global que tenga el compuesto. Entonces vean que de hecho menos 1 más 0 me da menos 1, que es la carga que tiene aquí el compuesto. Esto es lo que se detalla aquí en esta frase. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de cómo se calcula entonces la carga formal. Ahora, puede ser que yo tenga, como nos detallan por aquí, aquí tenemos un ejemplo para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, si analizamos esas dos estructuras que tenemos por acá, estas dos estructuras que tenemos por acá y las analizamos, ambas tienen 4 enlaces y si hacemos la contabilización de electrones, ambas están cumpliendo el octeto. Entonces uno podría decir, bueno, las dos están válidas. ¿Habrá alguna preferencia por alguna o por otra? Entonces, precisamente, calcular las cargas formales nos va a ayudar a decidir cuál es la más probable. Entonces, vean que
aquí lo que han hecho es calcular las cargas formales para ambas estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí para el oxígeno, está en el grupo 6, entonces tiene 6 electrones de valencia. El carbono está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia y este oxígeno también. Vean que esto y esto es igual, ¿verdad? Porque los electrones de valencia dependen del grupo al que están, en el que están colocados en la tabla periódica. Pero lo que sí varía de estructura a estructura son los electrones asignados, ¿sí? Los electrones asignados sí varían. Entonces vean que aquí el oxígeno tiene 4 puntitos alrededor de él. Más 2 enlaces, él tendría asignado entonces 6. Si vemos el carbono, no tiene puntitos asignados, pero tiene 4 enlaces alrededor de él. Entonces tendría un valor de 4. Y para el otro oxígeno, 4 puntitos solos más 2 enlaces son 6. La carga formal sería restar esos números y podemos ver que aquí el resultado de esas restas, pues en este caso, ¿verdad? No siempre es así, ¿verdad? Pero en este caso para esta estructura nos dio 0, 0 y 0. Si vamos a la otra estructura, veríamos que aquí este oxígeno tiene 6 puntitos asignados a él, más un enlace son 7. El carbono queda igual, no tiene puntitos alrededor de él, pero tiene 4 enlaces alrededor, quedaría con 4. Y el oxígeno tiene 2 puntitos asignados hacia él, más 3 enlaces son 5. Si hacemos acá las restas, vemos que nos da diferente a esta otra estructura. Nos da -1, 0 y +1. Siempre, ¿verdad? El CO2 no tiene carga, entonces recordemos que la suma de las cargas formales nos debe dar igual a la carga del compuesto. Como aquí el compuesto es neutro, su carga es 0, entonces la sumatoria de estas 3 cargas aquí me deberían dar 0. De hecho, ¿verdad? 0 más 0 más 0, 0. Y para esta otra estructura, -1 más 0 más 1 también nos da 0. O sea, por ese lado, todo bien. Pero entonces, ¿cómo usaríamos las cargas formales para establecer cuál de estas estructuras sería la preferida, ¿sí? O cuál es la que va a predominar, ¿verdad? Así le llaman acá en el libro. ¿Cuál es la estructura de Lewis dominante? ¿Cómo lo sé? Entonces, lo que vamos a hacer en general es aplicar las siguientes reglas. Entonces, en general, la estructura del Lewis dominante es aquella en la que las cargas formales de los átomos se acerquen más a 0. O sea, acá que teníamos estas dos, pues esa estructura más bien nos dio 0 en todas las cargas formales. Y esta más bien nos dio números distintos. Entonces, ya con solo ese criterio, diríamos que la predominante es la que tenemos por acá. O sea, si tenemos alguna estructura en que las cargas formales sean 0 o están muy cerquita de 0, esa va a ser la estructura preferida. Y lo número 2 sería que, por lo general, una estructura de Lewis en la que cualquier carga negativa resida en los átomos más electronegativos es más dominante que una que tiene cargas negativas en los átomos menos electronegativos. ¿Sí? ¿A qué se referiría esta segunda regla? Bueno,
aquí la carga negativa, ¿sí? Tenemos una carga formal negativa. En este caso, ¿verdad? Entonces lo que nos dice es que, por ejemplo, aquí está la carga negativa cayó en el oxígeno. Si recordamos de nuevo la tabla de electronegatividades, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una situación en la que tenemos otra estructura alternativa y este -1 más bien cayera sobre el carbono, esa no sería una estructura dominante. ¿Por qué? Porque es más bien el oxígeno el que es más electronegativo que el carbono. Entonces, las cargas formales negativas deben caer sobre el elemento más el electronegativo. ¿Sí? Sin embargo, en el caso del CO2, la primera regla ya fue la que predominó y nos hace concluir que esta sería la estructura dominante, porque tiene las cargas formales más bajas o más cercanas a cero. ¿Sí? Si esto no hubiera sido 0, 0, 0, entonces procederíamos a la segunda regla para hacer el comparativo. Recuerden, la carga formal negativa debe caer sobre el elemento más electronegativo. Esa sería una manera en que podríamos distinguir. ¿Okay? Entonces, este ejercicio 8.9 es muy interesante, la verdad, y nos ayuda a que nosotros podamos hacer este análisis de, bueno, para este ion que se llama tiocianato, ¿cuál de estas tres estructuras será la dominante? De nuevo, si yo hago los pasos para dibujar la estructura de Lewis y demás, yo me daré cuenta que las tres estructuras son válidas desde el punto de vista que cumplen la cantidad de enlaces y la cantidad de pares solitarios y el conteo del octeto. ¿Sí? Las tres lo cumplen. No, no estamos hablando de cuál cumple y cuál no cumple. No, las tres cumplen, pero ¿cuál será la dominante? Entonces, para eso utilizamos las cargas formales. Entonces, aquí el nitrógeno tiene 6 electrones libres más un enlace, son 7. Pero él está en el grupo 5. Entonces, 5 menos 7 menos 2. El carbono está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia. Menos 4 enlaces, 0. El azufre está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. 3 enlaces y 2 libres son 5. Entonces, 6 electrones de valencia menos esos 5 más 1. Para este otro caso, si hacemos lo mismo, nos da menos 1, 0 y 0. Y para el tercer caso, si hacemos el mismo análisis, nos da 0, 0, menos 1. ¿Ok? Entonces, recordando la primera regla, deberíamos elegir aquella estructura en la cual hayan más ceros en carga formal o que tenga los valores más bajos. Con solo esa primera regla, definitivamente descartaríamos la estructura número 1, porque tiene, incluso llega hasta tener una carga menos 2. Mientras que si vemos estas dos estructuras que nos están sobreviviendo por acá, ambas tienen 2 ceros, o sea, más bien están buenísimas, pero digamos que en ese sentido están empatadas. Yo ahí no podría decidir cuál sería la más probable. Entonces me voy para la segunda regla. La segunda regla dice que
la carga formal negativa debe caer sobre el elemento que sea más electronegativo. Entonces, aquí sí tenemos distinción porque en la segunda estructura tenemos el -1 asignado al nitrógeno, mientras que en la tercera estructura tenemos el -1 asignado al azufre. De nuevo, si vamos a la tabla de Pauling o recordamos los valores de electronegatividad, el nitrógeno es más electronegativo que el azufre. Entonces, como el nitrógeno es más electronegativo que el azufre, la estructura que propone que la carga formal quede sobre el nitrógeno es la predominante. ¿Sí? Entonces, como dice acá, la estructura de Lewis del centro es la dominante. Estamos. Es muy interesante ese uso que le podemos dar a la carga formal y definitivamente esencial a la hora de poder distinguir entre estructuras que sean válidas.